que viene el gobierno nacional, gobierno local provincial que tiene el rango de gobierno regional, gobierno distrital y población. He visto en forma aislada echar la culpa a uno o a otro y de eso no se trata. Vamos por lo primero. Gobierno nacional porque hasta septiembre del año pasado INDECI estaba a cargo del gobierno nacional. Entonces es el gobierno nacional que ha tenido a su cargo todo el manejo de INDECI del Sistema Nacional de Defensa Civil y como tal ellos han debido de haber previsto, porque esta situación no se presenta solamente en este año, sino vienen de formas sucesivas. En segundo lugar, el gobierno nacional a través de COFOPRI es el que titula. La titulación no la hacen los gobiernos locales distritales ni provinciales, a pesar que en la ley orgánica se establece que la titulación la hace la municipalidad provincial, pero esto fue quitado y el gobierno de Fujimori, y en consecuencia es COFOPRI el que titula, es el gobierno nacional. La municipalidad provincial que tiene rango de gobierno regional, la responsabilidad le asiste en el uso del suelo. Quien establece el desarrollo urbano y en los lugares donde se pueden edificar, se pueden construir o no, es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Es la que debió de haber establecido también en qué lugares no se pueden hacer edificaciones. Y a la Municipalidad Distrital le corresponde la responsabilidad de haber permitido que en esas zonas se construyan, porque la Municipalidad Distrital otorga la autorización de edificación, en consecuencia de haber permitido que ellos construyeran. Al final han echado la culpa a la población, pero la población se ubica ahí donde puede, porque no hace lo que le permite. Claro, frente a la necesidad, acá pongo mi esterita y voy ganando frente a la permisibilidad, precisamente todas esas instancias que has mencionado. Sí, pues, o sea, la población, en un país donde todavía hay escasez de vivienda y la vivienda es un derecho humano el día de hoy, en consecuencia, si se me permite construir en ese lugar, si se me otorga título de propiedad y se me permite a tener obras de saneamiento, o sea, entradas, pistas, veredas, etcétera, en consecuencia yo me puedo ubicar en ese lugar tranquilamente. Entonces, la población ha hecho lo que le han permitido. Es una zona que no está pues permitida porque evidentemente los desastres están muy asociados a prebendas políticas, a temas electorales, reelecciones y etcétera, etcétera. Sí, ¿no? El clientelaje político está de por medio. En la titulación. Y también el gobierno local distrital, en algo que estaba dejando de lado, era en las constancias de posesión. El gobierno local distrital es el que otorga las constancias de posesión, pero con constancia de posesión yo no puedo edificar. O sea, edifico con título de propiedad. Claro. Entonces, claro, digamos que es el paso previo. Claro, hay gente que pues, tiene una constancia de posesión, inicia un juicio de prescripción adquisitiva, como muy usual le ganan al Estado, y entonces otorga su título supletorio por mandato judicial y con eso yo puedo construir. A ver, para entender, viene una familia de provincias, no tiene a dónde ir, instala su estera, hace la invasión con tantos otros y se instalan ahí. ¿Cómo llegan a que COFOPRI les dé título de propiedad en una zona de alto riesgo donde se sabe históricamente que pasan los huaicos por ahí? En primer lugar, la constancia de posesión que la da el gobierno local, que no debería darla. El gobierno local distrital, que no debería darla. Y en segundo lugar... O sea, y el alcalde bueno, para empezar a poner nombres, que tiene 20 años ahí, debe decir, señor, no hay forma, usted de aquí se tiene que ir. Así es. Es muy engorroso ese trámite una vez que está la estera ahí puesta, ¿qué es lo que hay que hacer? Sencillamente no se le otorga, o sea, con sacar una ordenanza que no se otorgará constancias de posesión en aquellos lugares que constituyen alto riesgo para la propia población, estamos protegiendo a la población. Claro. El desarrollo urbano forma parte de las competencias del gobierno local. En consecuencia, el gobierno local está en la obligación de hacer eso, sí. ¿Cómo COFOPRI le entrega el título de propiedad? Entonces sí, ahí estamos en un problema serio, porque COFOPRI usualmente levanta un expediente técnico, hace una verificación correspondiente y termina titulando. Entonces eso sí llama la atención, porque muchas veces en COFOPRI se ha hablado también de actos de corrupción y situaciones extrañas para poder otorgar títulos de propiedad, lo cual no debería producirse. El problema es que todo esto se da y finalmente ocurren estos desastres. ¿Hay forma legal, digamos, de castigar a las autoridades por no haber hecho lo que debieron hacer o haber hecho mal lo que se les pedía, el encargo que tenía? El ordenamiento penal peruano permite que sean denunciadas por el abuso de autoridad en la modalidad de omisión.
dejar de hacer los que están obligados a hacer. ¿Qué estuvieron obligados a hacer? Cada uno en su respectivo nivel, claro. Ver cuál era su competencia y qué es lo que debería hacer para... Los desastres naturales no lo vamos a poder evitar, claro, pero prevenir que no se construya ahí donde corremos más riesgo, ahí donde se pone en peligro la integridad de las personas, ahí donde se pone en peligro la unidad familiar y todo lo que hemos visto. Y ahora el problema es que ya están ahí. Claro, es ante el hecho, Ya esa es la teoría, digamos. Sí, claro. Y ahora en la práctica, ¿cómo lo sacamos? Nada de eso se hizo, están ahí en la ribera del río Rímac, en Huachipa, en Chosica, en todas las quebradas, quebradas a nivel nacional, ya están ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí exhortamos al gobierno nacional de un compromiso firme en coordinación con la municipalidad distrital y provincial para un programa de reubicación de estas personas. Sacarlos a la fuerza es lo más insensato, porque se tendrían que hacer primero procesos de desalojo por ocupación precaria, y los que tienen título no son ocupación precaria, se tendría que anular el título que se le otorgó. Claro. Es todo un trámite engorroso y que demoraría muchos años. Acá un programa de sensibilización a la población y que un compromiso entre el gobierno nacional, la municipalidad provincial y la municipalidad distrital para que puedan ser reubicadas en otro lugar y que sí se han logrado en algunas ocasiones con éxito, pero siempre y cuando exista la voluntad de querer hacerlo. La voluntad política que estuvo es muy ahí importante. Hace 2 noches, lo que dijo fue que a través de techo propio, por ejemplo, había una posibilidad de hacer un canje. No dejas tu propiedad ahí en zona riesgosa y el Estado te da o te otorga el crédito de techo propio para que construyas en otro lado. Eso hay que hacerlo ya, porque el último desastre fue hace 3 años. Vamos a esperar que vuelva a pasar otro desastre de esta naturaleza, sabiendo que esa zona es de alto riesgo en estas épocas de marzo, precisamente, hace 3 años fue en abril, marzo, abril, donde las lluvias son más intensas en las zonas altas, en las zonas andinas, estamos hablando de la serranía de Lima prácticamente. Entonces, evidentemente, no podemos esperar eso. Creo que es una valiosa oportunidad. De las cosas malas siempre hay que sacar una lección. Y la lección es acá que el gobierno nacional, gobierno local, provincial y distrital, hay un conjunto de acciones que identifiquen un solo criterio de poder reubicar a estas familias en otro lugar más seguro. Hay también el problema de los traficantes de terrenos, ¿no? Que mientras que uno está tratando de sacar a unas personas de un lado, están vendiendo en la siguiente quebrada, están vendiendo terreno. Incluso creo que Chosica tiene un contencioso ahí con una asociación que se ha instalado justamente en una quebrada, y eso ya está judicializado incluso. Chosica, lo que hemos visto, San Antonio, conjuntamente, y damos la vuelta con San Juan del Lurigancho. Ahí hay un problema muy serio en nuestra legislación. A los usurpadores no se les debería otorgar constancia de posesión. De nada. Porque de nada, porque ellos han entrado a la fuerza a tomar posesión de un predio, sea privado o sea público. En segundo lugar... ¿Y de qué se valen, perdóname que te interrumpa, de qué se valen para que finalmente el gobierno, o sea, qué ocurre ahí para que el gobierno local decida darle ¿Qué es lo que sucede? Usurpan, nadie reclama el terreno, usualmente los del Estado, que son terrenos abandonados, y en consecuencia van y piden una constancia de posesión y como no está prohibido que no se les otorgue la constancia, se les otorga. Después terminan haciendo un juicio de prescripción adquisitiva y terminan ganándolo. Entonces ahí estamos premiando ¿qué cosa? La usurpación, estamos premiando el delito. El delito. Entonces es algo que hasta ahora, en nuestro país, hasta ahora no nos hemos puesto a pensar. O sea, no deberían obtener ningún derecho aquellas personas que toman posesión o entran a viva fuerza a algún predio, terreno o edificado, porque evidentemente estamos premiando las acciones delictivas. Entonces no deberían tener derecho ni a constancia de posesión, ni siquiera a una titulación más adelante por prescripción adquisitiva. ¿Quién tiene que hacer esa prohibición? En nuestro ordenamiento jurídico tiene que estar en el Código Civil. En el Congreso. El Congreso de la República. Bueno, entonces, si tuviéramos que hacer una evaluación del trabajo que ha hecho el alcalde, en estos 20 años... Sí le existe una responsabilidad, el desarrollo de la ciudad está a cargo de los gobiernos locales y en consecuencia le asiste la responsabilidad de haber permitido las construcciones que se han hecho en el distrito de Chosica. Sí le asiste una responsabilidad porque evidentemente con título, sin título, por usurpación, no debió de haber permitido que en esos lugares se hagan las construcciones. Ahora, y sobre esas construcciones que empiezan seguramente precariamente y que ahora ya son de material noble, están con red de alcantarillado y red en todos los servicios que todos los servicios las empresas básicos. prestadoras se les han dado. Entonces, ¿por qué? Porque tienen saneamiento, pues. O sea, esas áreas tienen un saneamiento físico legal. Claro, entonces, lo ilegal se convirtió ya en legal. Claro.
Entonces, lo que he terminado formalizando. Y ahí, para formalizar esas áreas, primero ha tenido que participar la Municipalidad Provincial, la Municipalidad Metropolitana de Lima, para habilitar esas áreas, y segundo, la Municipalidad Distrital en la habilitación urbana y el otorgamiento de las autorizaciones para construcción. Claro, y se hace mal eso, y encima el tema prevención también ha hecho agua por todos lados, literalmente, en este caso. Evidentemente que sí. O sea, entonces, sí, para recapitular, de aquí en adelante lo que tendría que ocurrir, pero es que nadie se va a querer comprar ese pleito, es el reasentamiento la reubicación de estos vecinos, de estos distritos que están en zonas de peligro. Son casas de 2, 3 pisos de material noble que les ha costado muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo a estas familias, pero en zonas que no están permitidas. Si la iniciativa no la tome el gobierno nacional, no va a funcionar. En eso sí hay que ser muy claros. Y tomarle la palabra al presidente de la República, que lo ha manifestado. Y ojalá no queden palabras. O sea, si la iniciativa no la toma el gobierno nacional, no va a funcionar, porque ahí hay que comprometer otros terrenos del Estado. Claro. En consecuencia, el Estado tiene que trasladarlos a otros terrenos de ellos, o sean privados. O familias, claro, en todo caso, van a querer que se les dé lo que ya tienen construido. Una especie de compensación, ver una manera de financiamiento. Y si hay que expropiar terrenos, necesitamos del apoyo del Congreso de la República. Es decir, si el gobierno nacional, encabezado por el presidente de la República, no se compromete en ese tema, no va a funcionar. Los gobiernos locales... Y vamos a ver esto el próximo año, y sucesivamente lo vamos a ver. Y vamos a estar exactamente en esta misma época conversando contigo, Julio, nuevamente de lo mismo. Es frustrante realmente, y es terrible. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicitaciones por la campaña.